Bienvenidos a esta nueva charla sobre selfies con Hitler, en la cual me voy a centrar en el aspecto de la moralidad. Se trata de reflexionar sobre el bien y el mal, sobre por qué las cosas salen mal, por qué la gente hace cosas mal y si se pudieron hacer bien, o etcétera. Bueno, o cómo reaccionar ante el mal. Hablamos también la semana pasada un poco del peligro del contagio, es decir, ojo, porque al hacerse un selfie con una persona que tiene el virus, pues tienes que llevar la mascarilla, ¿no? Tienes que guardar la distancia, ¿no? Hacerse un selfie en estos tiempos. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que existe un peligro de contagio, es decir, el nazismo es peligroso. Entonces, un poco aquí hago una reflexión en este vídeo, en este documento que os comparto, sobre en qué consiste la peligrosidad, ¿no? He dicho es atractivo porque todo lo humano es atractivo, pero es atractivo también porque, qué duda cabe, tiene el atractivo de los videojuegos, es decir, que nos atrae todo lo que se mueve resulta atractivo. Y evidentemente los nazis se movían mucho, hicieron muchas cosas y puede resultar atractivo, solamente por ese hecho de moverse, ¿eh? Como los videojuegos. Eso de los videojuegos lo pongo aquí al decir, bueno, hay que tomar precauciones, no dejarse atraer por todo lo que se mueve. Qué duda cabe que los nazis tenían el atractivo de cuidar las formas, eran personas que iban bien vestidas, por así decirlo, vestían de Hugo Boss, para entendernos, ¿no? Las SS vestían de Hugo Boss, ¿no? Ya, cuidaban la apariencia, pero no la verdad, ¿eh? No la verdad, es decir, lo que pretendían era falso, lo que pretendían era malo. Entonces, hacer las cosas malas muy bien hechas tiene un atractivo, pero evidentemente hay que saberlas desenmascarar, hay que saber desenmascarar que eso no lleva a ninguna parte, como se suele decir, esto no te lleva a ninguna parte, ¿no? Pues en ese sentido podemos compararlo con un juego. El juego parece muy bonito, llega incluso a ser más atractivo que la vida real, porque no lleva consigo el dolor que la vida, en la vida las cosas cuestan, en el juego no cuestan nada, esto todo a un clic, pero en la vida real las cosas cuestan. Entonces podemos llegarnos a sentir atraídos por lo falso, es decir, eh, es más fácil ganar una batalla clicando que en la realidad. Es más fácil conseguir las cosas en un juego que en la realidad. Esto tiene un sentido, los juegos existen porque todos los seres tienen que entrenarse. Antes de hacer una cosa en serio hay que ensayarla, hay que practicarla, hay que hacer juegos, ¿no? Incluso los animales, incluso los leones, los leoncitos se muerden, juegan mordiéndose porque tienen que aprender a morder y a matar a sus víctimas, pero no se matan entre sí, ¿no? Evidentemente es más, el juego es un entrenamiento para la vida real, pero ¿qué pasa cuando el juego sustituye a la vida real? ¿No? Entonces es un tema, claro, que da para mucho para pensar, porque hoy día las personas jugamos demasiado, es decir, ya no solamente jugamos para entrenarnos a la vida real, sino que ya nos pasamos el día jugando, ¿no? Y ya ahí llega un momento que en el que el juego suplanta a la vida real, ya no tiene esa finalidad de entrenarnos, sino que nos consume la vida, ¿eh? Entonces ese es el problema. Entonces un poco el mal es un poco es eso, que nos engaña, es un engaño, todo mal es un engaño, ¿no? Todo mal es un engaño que tiene un atractivo, pero ese atractivo, ¿cómo podemos desenmascararlo? Bueno, pues un poco la primera propuesta que os hago es que hay que pensar en las víctimas. Es decir, ojo que esto no era una broma, que esto no era un juego, que esto conllevó la vida, la muerte de muchas personas. Entonces, no nos reiríamos, no nos haría tanta gracia, ¿eh? No nos hace tanta gracia si pensamos eso, que esta gente, con sus jueguecitos, al final mató a mucha gente. Entonces ya dices, ojo, ya no es tan bonito. Entonces ese sería un poco un primer approach, ¿no? ¿Cómo desenmascarar entonces la mentira? Es decir, la mentira, el bien y la verdad son lo mismo, ¿no? El bien, la verdad nos lleva a hacer el bien, la mentira nos lleva a hacer el mal. Entonces he dicho, una forma de desenmascarar el mal es esa, las consecuencias. Mira las consecuencias. Pero claro, no siempre se puede mirar las consecuencias, porque antes de que una cosa pase no puedo saber sus consecuencias. Nosotros juzgamos con la ventaja de que juzgamos algo del pasado, algo que ya ha pasado, y sé sus consecuencias. Pero claro, la gente que lo hacía, la gente que lo vivía, no sabía todas las consecuencias. Este es un problema. Entonces, efectivamente, las consecuencias no pueden ser el único elemento para juzgar la moralidad, la verdad de una afirmación. Hay que fijarse, como hemos dicho, en, si os acordáis que hablamos de la moralidad de los actos humanos, dijimos que la moralidad se basa en tres cosas. Una de ellas son las circunstancias. Una de las circunstancias del acto son sus consecuencias, pero no es la única.
circunstancia. Entonces, ¿cuáles son? Fíjate, precisamente decíamos, el nazismo tiene atractivo por una circunstancia, que es su perfección formal, ¿no? La elegancia. La elegancia hace que una cosa sea atractiva, pero es una circunstancia. La elegancia no dice nada del fondo moral de la verdad, ¿no? De una cosa. Bueno, ¿quién recuerda cuáles son las otras dos fuentes de la moralidad? Pues eso lo tenéis en este artículo, en ese artículo que dimos de amaracristo.com, que se llama La libertad, ¿no? Es decir, las fuentes de la moralidad, ¿verdad? Son el objeto propio del acto, o sea, yo no puedo matar con una buena intención, ¿no? Como los yihadistas, ¿no? Matamos porque estás ofendiendo a Dios, te mato, ¿no? No, pues no puedo matar, objetivamente es malo matar. Entonces, el objeto tiene que ser bueno, el fin tiene que ser bueno y las circunstancias tienen que ser buenas, ¿vale? Por cualquiera de estas tres cosas se puede convertir un acto en malo, por el objeto, el fin o las circunstancias. Una primera llamada de atención acerca del nazismo es decir, las circunstancias, es decir, las consecuencias que tuvo eran malas, luego evidentemente era malo, vale, ya de acuerdo, pero no fue malo por sus circunstancias, ¿no? No mataron por casualidad, es que los judíos pasaban por aquí cuando estábamos disparando las armas, estábamos practicando tiro con las armas o estábamos practicando con los gases a ver para qué sirve un gas y curiosamente pasaba esta gente y se metió allí. No, 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 no. Tú querías meterlos ahí, ¿no? Tú los metiste, ¿no? Al que miente ni agua. Es decir, el que miente está haciendo mal. Entonces, el recurso a la mentira en el nazismo es una cosa brutal. Es decir, para conseguir que una gran cantidad de gente cometa crímenes, tienes que engañarles, tienes que mentirles. Y ahí es evidente que hay unas grandes mentiras. Bueno, entonces, entre esas grandes mentiras, pues aquí pongo el tema del chivo expiatorio, que estamos echando las culpas sobre otro. Vale, eso es un tema que en caso de Hitler, pues todos conocemos, cómo echaba las culpas de los males a los judíos. Entonces aquí hay un tema interesante desde el punto de vista moral. ¿Por qué menciono este tema del chivo expiatorio? Pues porque un elemento interesante o clave de la moral es que los actos son de las personas, ¿vale? Los actos morales son de las personas, no son de los colectivos. Entonces aquí no estamos haciendo un juicio colectivo. Por lo mismo, no podemos aceptar hacer un juicio colectivo, por ejemplo, sobre los alemanes, es decir, los alemanes eran todos así, o son todos unos tales, ¿no? Eso sería caer en el mismo error que cayeron los nazis al juzgar, al hacer recaer las culpas sobre un colectivo, sobre los judíos, ¿no? ¿Vale? Los alemanes, los nazis hicieron caer todos los males de Alemania se explicaban por los judíos. Y eliminando a los judíos, quedaría eliminado todo el mal. Bueno, pues eso es incorrecto. Es decir, el mal o el bien no se achaca a colectivos, se achaca a personas. Las personas hacen mal. Claro que puede haber colectivos que están haciendo acciones colectivas, o sea que ahí la cuestión se complica, ¿no? Pero bueno, para que nos quede claro, ahí hay un tema que hay que tratar y luego para que nos quede claro vamos a mencionar esa historia de los chivos expiatorios. Os he citado a un señor que se llama René Girard, es un francés que escribió libros sobre este tema del chivo expiatorio, ¿vale? Del chivo expiatorio. Un tío que estudiaba ese tema de el porqué de la violencia, las causas de la violencia en la sociedad humana, ¿vale? Que dice que todas las sociedades humanas están compitiendo por los deseos, porque todos deseamos lo que tienen los demás y nos peleamos. Y lo que hacemos es recurrir a la violencia, por así decirlo, que todo el mundo tiene muertos debajo de la alfombra. Todas las sociedades humanas son fratricidas. Todas las sociedades humanas comienzan con un homicidio o con un fratricidio. Por ejemplo, Roma. ¿Os acordáis Roma? ¿Cómo empezó Roma? Pues con Rómulo mató a Remo, ¿no? A su hermano. Eran dos hermanos y uno le mató al otro. Es decir, las sociedades humanas tienen siempre un homicidio en su comienzo, ¿no? La Biblia misma nos habla de que Caín mató a Abel, ¿no? Es decir, los seres humanos somos homicidas, no sabemos si por naturaleza, los cristianos decimos que no somos malos por naturaleza, pero tenemos el pecado original, tenemos esa inclinación. Bueno, total, que Girard dice que el ser humano es homicida, pero quiere disimular su participación en el mal. Es decir, todos hemos participado, todos hemos cometido crímenes, pero buscamos un culpable, buscamos un chivo expiatorio, le echamos la culpa a otro. ¿Quién es ese otro? Normalmente es el vencido, el que pierde la guerra, le echamos la culpa. Pero a cambio de echarle la culpa, le dignificamos. Por eso el chivo expiatorio no es propiamente un maldito en el sentido de... Es decir, la expresión propiamente del chivo expiatorio procede de la Biblia.
Es decir, que Dios le dice a los judíos que para expiar, para perdonar, para pagar por sus pecados, todos los años en el Yom Kippur tienen que coger a una cabra, a un chivo, y expulsarlo, como para quitarse encima los pecados, los echan sobre el sacerdote, hace un gesto para que los pecados le pasen a la cabra, al cabrito, y luego el cabrito lo echan al monte, lo echan al desierto y que se muera, ¿no? Es decir, el cabrito paga por los pecados de los hombres, eso es una ficción, pero incluso Dios permitió eso en el Antiguo Testamento, porque el pecado tiene un peso tan grande que no podemos soportarlo, tenemos que quitárnoslo de encima. Entonces, vamos a ver el caso del nazismo. En el caso del nazismo hay un chivo expiatorio, es decir, los alemanes han perdido una guerra tremenda, la guerra que les iba a dar la victoria, la guerra en la que iban a convertirse en el principal país del mundo, en la punta del progreso, resulta que se hunden en la miseria. Entonces, eso es un peso tan enorme que necesitan echárselo a otro encima a otro. Se lo echan a los judíos, ¿no? También se lo echan a los aliados, lógicamente, a los franceses, a los rusos, todo eso, los bolcheviques, tal. Pero hay que buscarse culpables. Entonces, un poco es eso, ¿no? Que tengamos cuidado, eso es un error. Entonces, primera lección moral, es decir, los hechos no son culpa de colectivos, ¿no? Los hechos son culpa de personas. Puede ser de muchas personas. Hay hechos enormes, hay sociedades que son sociedades criminales, claro que sí, la mafia. Pero la pregunta es, ¿podemos considerar a los alemanes como tal en conjunto a una mafia? A lo mejor el partido nazi sí, ¿no? Pero los alemanes no. Entonces, ojo con caer nosotros en el mismo error en el que ellos cayeron, ¿no? Es decir, que los judíos no pueden ser los culpables, pero a veces pensamos, no, esto seguro que a mí no me pasa, cómo voy yo a pensar que los judíos son culpables o que los nazis o que los alemanes son... No, 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 eso es imposible. Yo sé muy bien que los actos son de las personas. Bien, eso de los actos son las personas, lo tenemos aquí, es un tema que quiere ampliar, puede ampliar aquí donde pone que no hay culpas colectivas, ¿no? Estáis dentro, o si no, lo veis aquí, o si no, lo comparto. También incluso pensamos que no vamos a caer en eso de acusar a los judíos, por favor, no, no. Pero, por ejemplo, lo vimos el otro día en clase, ¿no? ¿Qué pasa con los abusos sexuales? Pensamos nosotros o nuestra sociedad piensa, por ejemplo, que los curas son abusadores, que la mayoría de los abusos son de los curas. ¿Os acordáis, no? Que compartí ese documento, ¿no? Si juzgamos por los medios de comunicación, diríamos que la mitad de los abusos sexuales los hacen los curas. Podemos tener la imagen o la sensación que recibimos de los medios de comunicación de que los abusos sexuales son culpa de o buena parte o una parte o que muchos sacerdotes son abusadores o muchos abusos sexuales proceden de gente de la iglesia, de sacerdotes, tal. Entonces resulta que tenemos aquí un estudio del año 2008 al 2019, 11 años, un estudio que lógicamente no es de la semana pasada, sino 11 años, ¿no? En España, y resulta que de los abusos sexuales, como vemos, el autor es un sacerdote en el 0,2% de los casos. Es decir, uno de cada 500 casos de agresión corresponde a un sacerdote. En cambio, uno de cada 4 es el padre de la víctima, ¿no? Entonces, aquí nos podemos preguntar eso, si la imagen que tenemos se corresponde con la realidad, la imagen que nos dan los medios de comunicación o la que yo mismo tengo en mi mente a raíz de informaciones que recibo o si está deformada. Bueno, pues eso es una idea. Lo primero que se puede hacer para deformar la realidad, o sea, para cambiar la realidad, para conseguir un objetivo, es engañar a la gente, ¿no? Es meter ideas equivocadas, así consigo que la gente piense de una determinada manera. No caer en las culpabilidades colectivas, ¿no? Los colectivos no tienen culpas como tales. Hay que ver, los actos son de las personas, aunque evidentemente puede haber enormes cantidades de personas que se juntan para hacer el mal, que se juntan para hacer una mafia, ¿no? La mafia es culpable, bueno, es culpable cada persona de lo que está haciendo, ¿no? Vale, pero claro, no podemos, como digo, ejemplos actuales, el tema de los abusos, o ejemplos actuales, el tema de la pandemia. Hay gente como el presidente americano Trump que acusaba de la pandemia a China. Decía, el virus chino, ¿no? Pues hombre, el virus no es chino. El virus surgió en China, pero no se extiende porque los chinos lo estén extendiendo. Se extiende de forma natural. No es culpa de nadie, ¿vale? Aunque puede haber negligencias en la lucha, puede haber, ahora estamos, por ejemplo, eso pasa en España, se echan las culpas unas comunidades autónomas a otras, ¿no? Porque no estáis haciendo esto, porque no sé cuánto, pero tú qué sabes, ¿no? Tú qué sabes de quién es culpa que se extienda el virus, y eso es una cosa muy difícil de saber. Entonces, y sin embargo la gente, los españoles enseguida, estamos seguros de saber la verdad. Y entonces sabemos, estoy segurísimo que se está equivocando, ¿no? O sea, estamos seguros unos de otros de lo contrario del otro. Pues, bueno, pues hay que ser un poquito más humilde, pero en cualquier caso, en el caso de la moral, no
acusaciones colectivas no valen, ¿no? No valen acusaciones a colectivos. Bueno, son esos cruces que he dicho, ¿no? Hemos visto cruces, hemos hablado de esa serie donde hablamos de la madre de Hitler, hablamos de ese teórico que se llamaba Eckhart, Dietrich Eckart, que es el que eligió a Hitler como el Mesías, el que le dio esas ideas de la raza aria, etcétera, ¿no? El que, digamos, le dio forma a un diamante, entre comillas, en bruto, ¿no? A un bruto que no tenía forma y lo pulió y lo hizo presentable. Bueno. Pero, bien, y aquí nos encontramos con más gente que decía, bueno, si no llegara a haberse cruzado con Eckhart, Hitler no habría sido el líder del partido nazi, pero tampoco si no se hubiera cruzado con otras muchas personas que también le auparon, ¿no? Entonces aquí, en esa serie que vimos de Netflix, pues que se llama El Círculo Interno de Hitler, pues vimos otras personalidades, aparecen otras personalidades, pues por ejemplo, menciono aquí a Rudolf Hess, menciono a Goering, menciono a Röhm, por ejemplo, Ludendorff, en fin, eso ya son detalles de la historia que el que le interese fijarse en la historia en concreto, bueno, pues sabemos que partimos del hecho de un golpe de Estado que dio Hitler en el año 23, que fracasó, y como después de ese fracaso realmente volvió a ser nadie, no era nadie, su partido no era nada, pero cómo llegó otra vez a subir, ¿no? Bueno, pues gracias al apoyo de personalidades como Goering o como Goebbels, ¿no? Entonces Goebbels es el ministro de propaganda, un gran propagandista que consiguió que Hitler y que el Partido Nacionalsocialista tuviera muchos votos, que llegara a ser el partido más votado, ¿vale? Pero eso no le dio el gobierno. A veces pensamos que los nazis llegaron al poder pacíficamente por la democracia. No es exactamente cierto. Llegaron a ser el partido más votado, pero eso no les dio el gobierno. Porque el gobierno lo tenía que elegir el presidente. Y el presidente era Hindenburg, que había ganado en el año 32 a Hitler en las elecciones presidenciales por una buena victoria. 14 millones contra 9. O sea que, a ver, 14 millones Hindenburg había ganado con 19 millones frente a 13. 19 millones de votos frente a 13 es una buena victoria, ¿no? Entonces, Hindenburg tenía la clave. Si Hindenburg no llega a permitir que Hitler fuera primer ministro, no hubiera podido hacer luego la manipulación que hizo electoral, ¿no? Entonces, eso lo consiguió Goering, no lo consiguió Goebbels con la propaganda, lo consiguió Goering con sus amaños, ¿eh? Con ganarse la voluntad de Hindenburg, o sea que una sola persona, que nosotros Hindenburg le dio el paso a Hitler como presidente del gobierno, ¿no? Era legal porque la legalidad permitía que el presidente eligiera quién iba a ser. Es como aquí en España, el rey elige al presidente, ¿no? Bueno, él eligió a Hitler, no quería, se resistió mucho, a pesar de que había ganado las elecciones, no le quería dar el gobierno, pero al final se lo dio por presión, por convencimiento de Goering. Bien, pero digo, a mí prefiero fijarme en los que lo hicieron bien, es decir, no pudo ser de otra manera y con qué gente se cruzó y esa gente cómo reaccionó. Aquí entre los que se oponen, pues os pongo algunas personas que os pueden dar luz, ¿no? Por ejemplo, estos que son católicos, ¿no? Que son incluso, bueno, pues un político que fue ejecutado en las purgas del 34, no en la guerra, ¿no? Que dices, Hitler mató a muchos católicos en la guerra, no, antes de la guerra, ya en su primer año de gobierno, en el año 34, su segundo año de gobierno, pues como Hitler ya empezó a matar gente. Y claro, son conocidas las purgas, que se llaman como la noche de los cuchillos largos, en la que mató a Erich Röhm. Pero en esa noche de los cuchillos largos los nazis también aprovecharon, ya que mataban a los opositores internos, a los que les molestaban dentro del partido, aprovecharon también para matar a gente que les molestaba fuera del partido. Y entre ellos, lógicamente, pues había también católicos que se habían opuesto a Hitler y una oposición que no era en absoluto violenta, sin embargo, les llevó a la muerte. Por eso son personas que podemos considerar como mártires. De hecho, algunos ya lo son, ya están beatificados. Uno de ellos, por ejemplo, este periodista, es muy interesante. Este periodista Fritz Gerlich tenía un periódico que el propio Hitler leía ese periódico, ¿no? Entonces, si alguno sabe alemán, pues se puede mirar esta página web sobre el proceso de beatificación y ahí aparecen también las publicaciones, los libros, el periódico de este señor Fritz Gerlich. Hay un político, Erich Klausener, es un político del partido Zentrum, que también está en proceso de beatificación, al que mandó matar Goering, Karl von Ossietzky. Pues este es un señor que también vivió, que también era de la época de Hitler, estuvo en la guerra, lo mismo que Hitler estuvo en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Karl von Ossietzky estuvo en la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, la guerra a él no le sirvió para lo mismo que a Hitler, no le hizo más violento, no salió con afán de venganza, ¿no? Sino que salió pacifista. Ya entró pacifista porque era pacifista, pero su conclusión fue que vio lo mismo que Hitler, vio la guerra
y sin embargo él no sacó la conclusión de que hay que vengarse, de que, es decir, no echó la culpa a los demás, eso es culpabilidades colectivas, es decir, sino que sacó la conclusión de hay que buscar fomentar la paz. Incluso le dieron el premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero él en Alemania no tuvo éxito porque fue incluso condenado por haber denunciado el rearme del ejército alemán. Y esto antes de Hitler, también para que veamos que no fue Hitler el que inició el rearme. Ya el ejército alemán se estaba rearmando antes de que Hitler fuera presidente del gobierno. ¿Vale? Y este hombre, Karl von Ossietzky, fue uno de los que lo denunció y por esa denuncia del rearme recibió el premio Nobel de la Paz. Pero no siempre la reacción ante el belicismo es el pacifismo. Hay reacciones también de hacer la guerra a los que hacen la guerra, ¿no? Y claro, si os acordáis, vimos también en una clase, la última clase, hablamos de las condiciones para que sea correcto, para que sea moralmente correcto hacer la guerra, ¿no? Es decir, no basta simplemente que me atacan y que aquello es un ataque duradero y que no, incluso agotar todas las vías antes que la violencia, pero incluso el uso de la violencia debe ser moderado, es decir, el uso de la violencia es legítimo cuando yo puedo ganar, si no puedo ganar tampoco tiene sentido recurrir a la violencia. Y también no puede ser que yo gane a costa de aniquilarlo todo, es decir, yo gana el bien pero matamos a todos, ¿no? Morimos, o sea, tiene que ser que el mal que yo voy a causar no sea mayor que el mal que iba a causar el malo, ¿eh? Un ejemplo que pongo es aquí muy claro, por ejemplo, el tema de la energía atómica, las armas atómicas, ¿no? Y pongo el caso de Albert Einstein. Pues Albert Einstein, que era alemán y que era judío, tuvo que marcharse de Alemania porque le expulsaron los nazis y se fue a Estados Unidos. Y lo que hizo fue en Estados Unidos fue proponer al presidente Roosevelt, antes de que entrara Estados Unidos en la guerra, proponerle que fabricara una bomba atómica para matar a Hitler, ¿no? Para destruir a Hitler. Es decir, responder a la violencia con violencia. Como sabemos, la historia acabó en que no se pudo construir la bomba atómica a tiempo para matar a Hitler. Hitler ya había muerto cuando terminaron la bomba atómica y se la tiraron a los japoneses, ¿no? Y después hemos vivido con el terror de la Guerra Fría, con el terror de la destrucción, de la amenaza de la destrucción del mundo. Entonces, uno se pregunta, ¿valía la pena ese esfuerzo? ¿Valía la pena haber organizado las armas atómicas solo para destruir a Hitler? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo responder a la violencia? Pues aquí tenemos distintas opciones. Sobre esto os puedo ofrecer también incluso libros, ¿no? Tengo aquí un libro, por ejemplo, un libro muy bueno, que se llama Wings of Judgment, ¿no? Las alas del juicio, que es un poco un libro, no muy gordo, sobre esa estrategia americana de los Estados Unidos de destruirlo todo, ¿no? La estrategia de destruirlo todo desde el aire y así no tenemos que enviar soldados, ¿no? Una estrategia que ha hecho fortuna porque hoy día seguimos con eso, con la destrucción desde el aire, ¿no? Entonces, bueno, este es un libro que analiza muy bien esas teorías y a lo que llevaron eso al final a la guerra atómica, ¿no? Bien, otras teorías, pues, por ejemplo, Churchill, ¿no? Pues Churchill es un señor que Churchill se enfrentó a Hitler de forma intransigente, es decir, no quiso pactar con Hitler. Es evidente que Hitler había engañado a este libro que os pongo aquí, el que quiera leerlo, pues de Cliff Ponting, ¿no? Sobre Churchill, ¿no? Pues Churchill fue la respuesta intransigente, es decir, no pactar con Hitler, pero la pregunta es, ¿valía la pena el precio que se pagó por no haber pactado? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos pactado una paz en 1940 después de la derrota francesa? Hubiéramos podido llegar hubiera podido evitarse incluso el holocausto que empezó después. ¿Eh? Todo eso, ¿no? En definitiva, pues claro, son preguntas que no tienen respuesta porque no podemos volver atrás, ¿no? Pero claro, los propios ingleses, incluso de un punto de vista egoísta, es decir, ¿qué ganó Inglaterra y qué perdió por obstinarse en enfrentarse a Hitler? Pues perdió su puesto de número uno del mundo, ¿eh? Inglaterra, el Reino Unido, dejó de ser la primera potencia mundial precisamente porque Churchill tuvo que supeditarse a los Estados Unidos porque no tenía dinero para pagar la guerra contra Hitler, tuvo que recibir los préstamos de Estados Unidos y por tanto subordinar su imperio a Estados Unidos, y Estados Unidos la exigencia que puso fue desmantelar el imperio británico. Entonces, ¿valía la pena desmantelar el imperio británico solamente por oponerse a Hitler? Bueno, pues normalmente pensamos que sí, pero la pregunta está ahí, ¿no? Es decir, en definitiva es eso. Incluso este otro libro, Buried by the Times, pues este es un libro que analiza la actitud del New York Times. El New York Times, que era el periódico de los judíos, por así decirlo, de Estados Unidos,
este periódico supo del Holocausto, pero lo ocultó. Es decir, ¿por qué ocultó el New York Times, el periódico, ocultó el Holocausto aunque lo conocía? Pues porque los judíos de Estados Unidos pensaban que no era conveniente para ellos dar demasiada importancia al problema de los judíos. No había que obsesionarse porque los americanos entonces no aceptarían combatir por los judíos. Ellos combatían por la libertad, había que hablarles de otros temas, ¿no? El tema judío no era prioritario. Bueno, entonces en definitiva es simplemente enfrentarnos o plantearnos distintas actitudes, distintas posibilidades sobre cómo responder al mal, ¿no? Entonces, aquí os pongo otras personalidades, porque esto, claro, son cosas muy complicadas. Otras personalidades de personas que defendieron, por ejemplo, la Iglesia, la Iglesia debería haber denunciado al nazismo con más violencia. ¿Es papel de la Iglesia el denunciar con violencia las cosas o simplemente no? Y todo eso, ¿no? Bien, y luego aquí, pues algunos ejemplos de alemanes que estuvieron a favor y en contra. Alemanes a favor, ya vimos esa serie de televisión, que ahora no da tiempo a poner y además como está la conexión no va a funcionar. Y luego alemanes que se enfrentaron a Hitler, pero ¿cómo? Unos con las armas, unos que pusieron bombas, aquí tenemos los casos de complots, gente, cuándo, cómo y por qué ponerle una bomba a Hitler y qué consecuencia tuvo, ¿no? Si eso pudo hacer que la violencia fuera todavía mayor, si fracasaron o qué, ¿no? Un último caso que me voy a referir, he dicho aquí los mártires, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí os pongo a dos católicos que fueron asesinados en el año 34, en las primeras purgas de Hitler, aprovecharon para matar a estos opositores, que eran uno un político y uno un periodista. Pues son unas ideas muy interesantes de gente, cómo esa gente se enfrentó a Hitler no con las armas, sino con la política o con las ideas, ¿no? En el campo de las ideas. Pero es que también tenemos gente que simplemente se enfrentó rezando, podríamos decir. Edith Stein, por ejemplo, es una judía que luego se hizo monja y luego fue asesinada en Auschwitz. Y esta persona, pues hoy día se ha convertido, es una santa, es venerada como santa, como mártir, porque murió mártir por ser cristiana, pero luego además es incluso patrona de Europa. Entonces, fijaros, vuelvo a lo que decía al principio de las consecuencias de los actos, que el nazismo nos puede parecer atractivo porque hizo tantas cosas, por esa actividad, tanta actividad que hizo, pero esa actividad en qué acabó, acabó en nada, era mera apariencia, mera, mera superficialidad, lleva a hacer el mal disfrazado de bien, elegantemente vestido, pero el mal, y del mal no queda huella, la huella del mal es destrucción, y al final todos nos queremos olvidar de los nazis, no, nos quisiéramos olvidar, lo quisiéramos borrar. Y en cambio esta persona, que vivió también en tiempo de Hitler, que también era judía, bueno, o sea, que era judía, se hizo monja, lo que él eligió una vía de no violencia, evidentemente ya no le puso ninguna bomba a Hitler, y al final fue incluso asesinada por los nazis, pero por ese ejemplo que dio de buscar el bien y tal, incluso a pesar de esas circunstancias, pues esa persona hoy día es puesta como ejemplo por la Iglesia, incluso es patrona de Europa. ¿eh? Hitler, digamos, con toda su fuerza, con todos sus ejércitos, con todas sus divisiones, no llegó a ser nada más que un poco de ceniza y un mal recuerdo, y Edith Stein es hoy día una santa venerada pues, en todas las iglesias católicas, venerada como patrona, puesta como ejemplo de... Entonces, un poco nos puede servir ese tema de tipo la moralidad, es decir, ¿vale la pena, qué vale la pena hacer frente al mal? Otros ejemplos, menciono aquí también el caso de Sophie Scholl. Sophie Scholl era protestante y ella es una chica que no se quiso quedar callada, que hizo unos panfletos o ayudó con su hermano y tal, hizo unos panfletos para enfrentarse a los nazis, para criticar a los nazis. O por ejemplo, el último que pongo, Francia Gestetter, pues este es uno que simplemente se opuso a ir al ejército. Era consciente de que el ejército alemán estaba cometiendo crímenes y dijo yo no voy al ejército, ¿no? Entonces ese se opuso pacíficamente en el sentido de fue objetor de conciencia, no quiero tomar las armas al lado de esta gente. En fin, en general tenemos muchos ejemplos de gente que también los que pusieron bombas, también al final hay gente que dice, bueno, llega el momento en que hay que intentar matar a Hitler. Pues, ¿es lícito o no es lícito? Pues bueno, pues aquí tenemos ejemplos de gente. En el fondo es hacer un selfie con Hitler, pero desde esa distancia. Es decir, ojo, yo prefiero hacerme el selfie con Edith Stein, ¿no? O con Sophie Scholl, ¿no? O con Dietrich Bonhoeffer. Vale, ¿se ha entendido un poquito? Que la idea es que elijáis algún personaje o algún tema. Puede ser un tema más amplio, como este tema de si la vida es un juego, o de si hay en nuestra sociedad chivos expiatorios, todo eso.
fin. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta pronto.